Amén. Escúchame. Dice 1 Juan 5:6. 1 Juan 5:6. Amén. ¿Me escuchan? 1 Juan 5:6. Dice así la palabra: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino también mediante agua y sangre. Vemos esta parte, como quería destacar, hermano, este versículo, escuchando, repasando las prédicas, siempre vemos que dice, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. El agua, sabemos por entendimiento, por doctrina, que representa la palabra de Dios. Pero dice acá la palabra, y sangre. Y sangre representa el poder, la vida de Cristo derramada en el sacrificio. Vemos cómo lo dice acá, mediante agua. Y esto tenemos que entender. La palabra de Dios en ese tiempo, en el tiempo de la ley, era solamente agua, pero no tenía poder. ¿Por qué? Porque no había sido manifestado el sacrificio. Y como dice acá la palabra, sangre. Entonces, vemos que acá, que en este tiempo, tenemos la palabra de Cristo, y como dice, mediante agua y sangre. No solamente en palabra, sino también se agrega el poder de Dios. El poder de Dios que está fundamentado a través de la palabra. Entonces, el buen entendimiento de la palabra, del sacrificio de Cristo, esto lo que permite es manifestarse el poder de Dios. Y para eso tiene que haber fe también en la palabra, como decimos siempre. Nos juzgamos en la incredulidad para que se manifieste su poder. Amén. Voy a acercar un poquito la cámara. Amén. Ahí se escucha mejor. Amén. Ahí está. Vemos, como decimos siempre, la palabra tiene poder, pero ese poder va a actuar a través de la fe. Y eso se tiene que evidenciar en nuestra vida. Y vemos que acá dice, no solamente agua, sino también la sangre. Y entonces ahí es cuando tenemos que meditar, hermano. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra, pero ese poder no se manifiesta? Y tiene que manifestarse porque la palabra lo testigo así. En el sacrificio hubo un derramamiento del poder del Señor. Entonces, a través de la fe, a través de creer, entonces se tiene que manifestar ese poder. Si no se manifiesta claramente, está la incredulidad en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Reconocer que nuestra incredulidad solamente queda en conocimiento, porque muchos conocemos la palabra, pero hay que ver cómo se manifiesta o cuántas veces se manifiesta el poder de Dios. ¿En qué área se manifiesta el poder de Dios? Entonces acá la palabra nos da un conocimiento que tiene que haber poder. Y esto me lleva a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Este versículo que nombré recién, Hebreos 4:12, dice así la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que tiene poder. Cuando dice viva, que tiene poder, que tiene autoridad, que puede transformar nuestra vida. Y eficaz, o sea que produce el efecto que estamos buscando. Y nosotros buscamos transformación. Nosotros buscamos la bendición. Y como dice, más cortante que espada de doble filo. Verá que cómo lo compara con la espada en ese tiempo, la espada de dos filos, que tenía filo por arriba y filo por abajo. Esto es una copia de la espada española que copiaron o tomaron, acá en este caso, los romanos para poder combatir. Y le dice, más cortante que espada de dos filos. Entonces, penetra, dice, al partir del alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, vemos acá la palabra, tiene poder, penetra aún en tu interior, en el pensamiento, como dice, y discierne. Entonces, para esto es la palabra, para discernir el qué, para discernir cómo se manifiesta Satanás, cómo nos quiere destruir. Dice, los intentos del corazón, eso que está oculto, hermano, que muchas veces no es manifestado, pero hay una intención en nuestro interior. Entonces, ahí actúa la palabra poderosamente, ¿para qué? Para quebrantarnos, para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón, para que confesemos nuestra falta. Entonces, ahí va a actuar ese poder.
Si no lo podemos discernir, no va a actuar el poder. Entonces por eso dice, viva y eficaz. Produce el efecto deseado. Tiene poder para transformar la vida. Entonces, dice acá en el 4.13, y no hay cosa manifiesta que no sea, dice, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas. Entonces, vemos acá la palabra. A través del conocimiento, a través de fundamentarnos la palabra, justamente a quien descubrimos, a Satanás, como lo dice acá la palabra. No hay cosa manifiesta que no sea desnuda, que no sea descubierta ante su presencia. Y vemos que esto se manifiesta por la palabra. Una persona que no sabe la palabra no puede descubrir los pecados. Una persona, hermano, que no tiene discernimiento, que no está en comunión con Dios, que no le habla la palabra, no puede descubrir los pecados. Dice la palabra en Proverbios, dice, ella te guardará de que tus pies no resbalen. Ella te cuidará, dice. Entonces vemos, si tenemos la palabra presente, si hay comunión, si hay lectura, si el Señor nos habla a través de la Escritura, justamente nos va a guardar de cualquier tropiezo. Porque muchas veces cuando recibimos perjuicio, nos preguntamos, y esto meditemos, nos preguntamos por qué el Señor nos mostró. El Señor te muestra por la palabra. Entonces, el Señor muestra, sí, y guarda de todo peligro al que está fundamentado en la palabra, al que está en comunión, al que busca el rostro de Dios, al que se va humillando, al que va buscando cada día su presencia. Entonces vemos acá que justamente ahí el Señor le va a hablar por la palabra y como la cree va a ser guardado, porque va a ser guardado del tropiezo, va a ser guardado del perjuicio, pero para eso tiene que estar en comunión, tiene que escuchar la palabra, tiene que discernir por la palabra, tiene que estar fundamentado en la palabra tu forma de actuar, tu forma de caminar. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, mostrando el pecado. Él se compadece, Él tiene misericordia, y tenemos este sumo sacerdote que está refiriéndose a Jesucristo. Y dice después, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, para hallar misericordia. Y dice, acerquémonos. Vemos cómo es el contraste del fariseo. Vemos cómo es el contraste de ese tiempo que el pueblo de Dios estaba en rebeldía. Cuando más lo llamaba, tanto más se alejaban. Entonces ese acercamiento habla de confianza, habla de creer, habla de acercarse como un animalito. Por ejemplo, cuando no te tiene confianza un perrito, se aleja, tiene miedo, tiene temor. Pero cuando hay una confianza, se acerca para que lo acaricies. Y así también es el Señor con nosotros. Cuando hay confianza, nos vamos acercando. Cuando hay fe en la palabra, alcanzamos, como dice acá la palabra, para alcanzar la misericordia de Dios, las caricias de Dios, la bendición del Señor. Pero para esto está el conocimiento de la palabra. Y digo, como dice acá la palabra, volviendo, no solamente en agua, sino también sangre. No solamente conocimiento, sino también el poder de Dios. Porque hacemos hincapié en el conocimiento, pero ese conocimiento se tiene que virar o dar vuelta o transformarse en poder. Como dice acá también en Primera de Corintios 2:4. Siempre tenemos que entender, hermano, que el Señor nos da el conocimiento, pero para que actúe el poder de Dios para transformar nuestra vida, para llevar bendición, para que esa muerte, como dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado, se transforme en vida. Vemos acá la palabra, 1 Corintios 2:4, dice esto: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de, ¿qué dice?, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Entonces acá dice sabiduría humana, y eso se refiere al tiempo de la ley,
el conocimiento que tenían los judíos de la palabra, pero sin embargo, para muchos no se transformaba en poder para liberación, en poder para salvación. Y como dice, no solamente con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando dice el Espíritu de poder, ¿dónde se derramó el poder de Dios? Se derramó en la cruz, no solamente en agua, sino también con sangre, dice la palabra. Entonces dice, no solamente el conocimiento, también el poder. No solamente el conocimiento, sino el poder. Y sin poder, hermano, quedan conocimientos humanos porque no actúa el poder de Dios. Entonces, ¿cómo está mi vida delante del Señor? Ahí es cuando tengo que pedirle perdón en áreas, hermano, que no tengo bendición. Perdóname, Señor, para transformar mi vida, para sentir el poder, para sentir que tú me libertas, para sentir esa paz, para sentir ese descanso, para que me abra los caminos, porque quiero sentir el poder. ¿Cuántas veces no sentimos el poder, hermano? ¿Cuántas veces venís y te vas vacío espiritualmente, con conocimiento solamente de letras, conocimiento solamente humano, teórico? Pero el Señor quiere, hermano, que experimente ese poder de la cruz. Dice que cuando murió el Señor, dice que tembló la tierra. Y así también, de la misma forma, hermano, cuando cae ese poder, tiene que hacer temblar al enemigo. Eso habla del poder de Dios. Ese terremoto, cuando dice que cayó ese poder, esa sangre derramada, hermano, ahí tembló la tierra. Y así también, hermano, nosotros cuando sentimos el poder derramado en la cruz, también vamos a sentir esa misma autoridad de Cristo en nosotros. La destrucción de nuestros pecados, de nuestras opresiones, de nuestras cargas, de nuestros miedos, de nuestros temores, hermano. Ahí empieza a gobernar el Señor y empieza a discernir a través de la palabra, hermano. A través de estos conocimientos teóricos se van a transformar en conocimiento según el concepto, según la mirada de Dios. Entonces ahí vas a discernir bien, hermano. Cuando entras en la oración, como dice, unge tus ojos con colirio. Entonces, la palabra, hermano, te va a lavar, te va a limpiar esa vista espiritual. Entra el poder de Dios, te liberta de todo pecado, te libra de la opresión y tenés el enfoque exacto. Digo, ¿no? Digo, todos tenemos problemas acá. Cada uno, hermano, a su medida, cada uno con su problema. Y vemos que la palabra es la medicina, dice. Es la medicina. Pero hay medicina, hay método para cada enfermedad. Entonces, si a mí me duele la cabeza, hermano, no me voy a tomar una buscapina para el estómago, porque son problemas diferentes. Sabemos que todo es Satanás. Sabemos que todo lo que proviene de Satanás es malo, pero para eso tenemos que aplicar la medicina de la palabra, hermano, pero tengo que saber, hermano, dónde está el problema. Y entonces ahí viene el Señor, por la palabra, para descubrir los intentos de Satanás. Entonces te va a decir, este es tu problema. Entonces, vos confesás el pecado, tu problema en particular, ¿para qué? Para que sea sanado por la palabra. Y ahí actúa el poder de Dios, como dice acá la palabra. Demostración del Espíritu y del poder. Demostración del Espíritu y del poder. Y ese poder es lo que tenemos que hacer foco, hermano. ¿Te está libertando la palabra? ¿Sentí la liberación? ¿Sentís que te guía el Señor? ¿Sentís que te transforma? ¿Sentís que va avanzando en el camino de Dios? ¿En el conocimiento? ¿Sentís que te toca la palabra? ¿Sentís que te llenás espiritualmente? Y como dice acá la palabra, 2:5, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Fundamentado en la sabiduría de hombre. Y ahí lo que rescatamos es que cuando hay sabiduría de hombre, o sea, conocimiento simplemente, es sin poder. No hay transformación. Sabiduría de hombre le llama acá al conocimiento de la palabra que los fariseos tenían. Pero no había poder, no había liberación, no había transformación, no había salvación. Sino que, dice, en el poder de Dios. Y cuando nos fundamentamos, hermano, en la palabra y en el poder de Dios, ¿qué es lo que va a actuar? Va a actuar el poder. ¿Y ese poder dónde se derramó? En la cruz.
Y ese poder derramado en la cruz, ¿cómo actúa? Actúa por la fe en la palabra. Y ahí es cuando tengo que decir, Señor, no actúa ese poder. Señor, perdóname. Señor, transforma mi vida. Señor, que tenga ese conocimiento, no solamente por letra, teórico, que no veo, no está fundamentada en tu poder, porque no hay poder de Dios. Y necesito fundamentarme en el poder. Necesito conocer tu poder, experimentar tu poder. Ahora me dice la palabra del Señor acá. En 2 Corintios 3:6, dice así la palabra, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ministros del nuevo pacto. Este pacto de la cruz, donde se derramó el poder del Señor. Ahora dice acá, dice no de letra, habla por la ley, no de letra, sino del Espíritu, o sea, de Dios. Porque la letra mata, la letra condena, la letra muestra el pecado como la ley, más el Espíritu vivifica. Es el que da vida. O sea, conocimiento humano te está diciendo, solo muestra, pero no soluciona. El poder de Dios cuando actúa es la que te da la vida. El poder, lo que actúa, empieza a entrar la paz, el gozo, la alegría, la liberación, la mansedumbre. Tenés otro punto de vista, sos libre de las opresiones, de las cargas, de las preocupaciones, hermano. De todo esto te libertas y ahí experimentás el poder del Señor, descansa tu alma. Entonces eso es lo bueno de que uno tiene el conocimiento, pero tiene que llegar a ese espíritu que vivifica, ese poder derramado en la cruz. Ahora decimos que la letra solamente trae condenación o muestra el pecado. Esto lo dice en Romanos 7:7. Ahí está la respuesta. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrar el pecado, para mostrar nuestro estado. Entonces, nos da el conocimiento, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos para que actúe ese poder derramado en la cruz, para que transforme nuestra vida, para que sintamos la liberación, para que nos dé el conocimiento, para que nos dé ese discernimiento de cómo está actuando el enemigo y dónde nos quiere llevar el Señor. La opresión, la carga, el sueño, el cansancio, el arrebatamiento de los pensamientos, hermano. Eso es pecado. Eso es pecado y muchas veces arrebata, hermano. Y tomamos más importante, hermano, estar en comunión con los hermanos a través del chat que con la comunión con el Señor. Entonces, vemos acá la palabra, el orden de importancia. Primero la comunicación con Dios, el contacto con Dios, que me va a enseñar a través de la palabra para tener discernimiento. Esto se revela, hermano, por fe, dice la palabra. Por fe, por la confianza en Dios. Entonces me acerco a Dios y Dios me empieza a revelar. Pero ese acercamiento es a través de la humillación. Señor, perdóname. Señor, dame un corazón contrito y humillado. Señor, no siento tu presencia, no siento el poder, solamente conocimiento, solamente letra. Qué lindo el mensaje muchas veces, es lindo el conocimiento, pero tengo que sentir el poder de Dios, porque solamente, o si no, va a ser conocimiento teórico que te va a envanecer, porque vas a creer que sabes más que lo demás, traer orgullo vano, que no te va a edificar, hermano. No te edifica cuando no hay demostración del poder de Dios en tu vida. La demostración del poder de Dios, aparte de la paz, se transforma en humildad. Entonces uno, cuando es libertado de la soberbia, puede escuchar a los demás
puede escuchar el consejo de los demás, puede escuchar la palabra de los demás. Entonces ahí va a recibir, hermano. Entonces le va a hablar también el Señor, porque usa también instrumentos. Y como dice acá la palabra, Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. Dice esto acá la palabra. El misterio que ha estado oculto de los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y como dice acá la palabra, en el 29, para la cual yo también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí poderosamente. Vemos acá la palabra, actúa en mí poderosamente. Y ahí es cuando te tienes que preguntar, ¿actúa en tu vida poderosamente el Señor? ¿O solamente es letra? ¿Solamente es letra fría? ¿Solamente conocimiento? Y como dice, actúa en mí poderosamente. Esto lo dijo Pablo. ¿Está actuando en tu vida? ¿Sentís que el poder de Dios te liberta, hermano? ¿O solamente te mantenés en conocimiento? Hay transformación, hermano. Hay progreso espiritual, como dice acá la palabra. Esto había estado oculto, pero ahora es manifestado. Hablando por el poder de Dios manifestado en el sacrificio de Jesucristo. Y ahora, como dice acá la palabra, 1:27, misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y mediante, yo agrego esto, mediante el creer en el sacrificio de Cristo, somos llevados ¿dónde? A la gloria, a la liberación. Entonces, esa gloria, liberación, transformación, paz, gozo, alegría, mansedumbre, eso es lo que tenemos que sentir, hermano. Que nuestra cabeza es libre del tormento, que nuestra mente solamente tiene lugar, cabida para la palabra de Dios, que meditamos y meditamos y meditamos y Dios nos habla a través de la palabra, que pedimos perdón cuando nos está hablando. ¿Por qué? Porque vemos una talla que no es la medida de Jesucristo, que no es el reflejo de Jesucristo, que no somos la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay pecado, vileza en nuestra vida. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, la cual me libertó. Gracias doy a Dios. Entonces, vemos que justamente ahí está la liberación. Pero ahí es cuando tengo que pedir perdón. Para alcanzar la gracia, como dice acá la palabra, la cual actúa poderosamente en mí. Que actúa ese poder. Actuó en Pablo y actúa para con nosotros. Ahora 1 Corintios dice esto. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Dice así la palabra del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vano. O sea que actuó. El poder no resultó vana, ese poder, ese sacrificio. Y nos preguntamos, hermano, ¿por qué no actúa el poder de Dios? Como dice, para mí no fue en vano. Su gracia, su regalo, su sacrificio no fue en vano. Y así también, en cada vida, no tiene que ser en vano. Tenés que sentir la liberación. El poder no solamente letra en tu vida, no solamente te sentás por la tarde, por la noche a escuchar el mensaje, a escudriñar las escrituras, pero después, como no hay fe en el sacrificio, como no hay arrepentimiento para pedir perdón, como no hay arrepentimiento de la incredulidad que se manifieste y no deja actuar el poder del Señor, queda solamente en letra fría. Actuó poderosamente en mí. Poder, con poder tiene que actuar la palabra, tiene que haber transformación. Entonces está el conocimiento, hermano, ¿para qué? Para que lo utilices, para que pidas perdón, para que conozcas tu estado espiritual, para que no ignores la maquinación del enemigo, para
como dice el versículo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y vos lo vas a ver al león, pero a través de la palabra. Vas a ver el peligro a través de la palabra. Dice que el avisado ve el mal y se esconde. Y el confiado, el porfiado, el insolente, pasa y recibe el daño. Entonces, está nuestra decisión. El Señor muestra por la palabra y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón para que se manifieste esa confianza, para que nos convenza de pecado. Señor, perdóname, guardame de esa incredulidad, perdóname de esa dureza, de ese estupor, porque quiero sentir tu poder. ¿Queremos sentir el poder? Sí. ¿Querés sentir la liberación? Sí. Tantas preocupaciones, hermano, tantas aflicciones, tantas cargas, tanta dureza, tantas pérdidas, hermano. Que no sea letra, hermano. Dice así la palabra en Efesios 1:19. Efesios 1:19. Acá nos da la respuesta otra vez, como dice. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, te está diciendo, ese poder actúa ¿cuándo? Cuando uno cree. Eso es la misma imagen de Dios, hermano. Cuando yo tengo gozo, tengo paz, tengo mansedumbre, actúa el poder de Dios en mí, estoy reflejando la gloria de Dios. La misma imagen y semejanza de Dios. Cuando no me humillo, ¿qué estoy reflejando? La imagen de Satanás. Opresiones, preocupaciones, carga, tristeza, rey de amargura, aflicción de espíritu, espíritu de perjuicio, hermano. Todo eso es la imagen de Satanás. Pero el Señor nos ha transformado, nos ha trasladado de las tinieblas, como dice, al reino de su amado Hijo. Ese poder que operó en la cruz nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo, dice la palabra. Y si Cristo resucitó, yo también tengo que resucitar. Vos también tenés que resucitar. O sea, transformación en la misma presencia del Señor. Y vemos acá la palabra, Romanos 1:16. Dice así la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, o sea, está hablando del Evangelio ¿qué? Del sacrificio de Cristo. Esa es la buena nueva, que tenemos la liberación a través del sacrificio de Cristo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para los que creen que es poder. Y la falta, hermano, de poder de Dios en nuestra vida evidencia la incredulidad que uno tiene. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? No es pedir perdón para que actúe ese poder de vida. No es confesar nuestros pecados. Ese error, hermano. Ese pecado, hermano, cómo se evidencia en nuestra vida por falta de fe, porque está la incredulidad latente. Perdóname, Señor, porque es poder para salvación a todo el que cree. El que cree. ¿Estás creyendo la palabra? ¿Crees en la palabra? ¿Hay evidencia en tu vida, hermano, que el poder del Señor está transformando tu vida? ¿O simplemente escuchás? ¿Obedeces porque, como dicen muchos, bueno, yo sé que me tengo que sujetar, yo sé que tengo que obedecer, yo sé que tengo que creer en la palabra? Pero no hay evidencia en su vida, no hay transformación, simplemente es una obediencia natural. Pero no hay transformación, no hay poder de Dios, no hay progreso espiritual, no hay conocimiento, no hay discernimiento del pecado. Entonces, es solamente
una sujeción a la palabra de Dios, pero por la natural. Entonces, a ver, hay cosas que no entendemos, ¿es verdad? Pero que sabemos que está escrita en la palabra. Pero después, esa sujeción a la palabra o sujeción a un instrumento se tiene que manifestar ¿en qué? En sumisión, en sujeción, pero ¿cómo? De corazón, hermano, no por obligación, no como leímos la semana pasada. Dice que Sara le decía a Abraham, Señor, pero dice, sin miedo o sin temor. Le decía, Señor, pero no por miedo, no por temor, sino ¿por qué? Porque había un amor, había un respeto, había una reverencia. Y muchas veces uno, hermano, por el temor actúa, a recibir perjuicios. Entonces, eso evidencia que no está actuando el poder del Señor, porque tiene que haber una convicción en nuestra alma, un conocimiento, un pedir perdón de la incredulidad para que transforme nuestra vida. Y como dice acá la palabra en 1 Corintios 1:14, 1 Corintios 1:14, dice así la palabra, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quién? A los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Bueno, el versículo completo, este pasaje completo, que lo leímos, y evidentemente Pablo, como dice acá la palabra, doy gracias a Dios que a ninguno he bautizado. Esto habla por la ley, habla del tiempo de la ley. A ninguno bauticé. Y llévelo a las otras áreas. A ninguno le di comer Santa Cena, a ninguno, a ver, por ejemplo, por decir algo, hice imposición de mano, dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, que yo lo bauticé. Eso quiere decir, para que nadie diga que yo lo bauticé, porque eso quiere decir en mi nombre, que yo lo hice, que yo bauticé, que yo enseñé la ley, que yo judaicé. Entonces, no solamente en palabras, sino en poder, porque la ley es ¿qué? Es palabra. Entonces, era figura de lo que había de venir. Era figura de lo que está mostrando en el futuro el poder de Dios. Y vemos que Él no enseñó la figura, está diciendo, yo no enseñé la figura. Y ahí es cuando ya tiene un conocimiento de Dios. Ahí cuando ya tiene un discernimiento. Ahí es cuando actúa el poder de Dios para salvación, transformación, conocimiento. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Pero destaquemos otra vez este versículo. Doy gracias a Dios, le agradezco a Dios, porque a ninguno de ustedes le enseñé a judaizar. No le enseñé la figura. No quedó en ese procedimiento de figura de la ley, no les enseñé, dice. En esto estoy dando gracias a Dios. Y dice, sé que bauticé a alguno, como dice acá la palabra, a la familia de Estéfano, como dice acá, a Crispo, a Gallo, lo hice con ellos. Vemos que había una excepción. ¿Por qué? Porque seguramente había necesidad, porque seguramente como creían en la ley, estaba fuerte la ley, entonces lo hizo por amor a ellos. Pero a usted no le enseñé así. A usted no le enseñé. Doy gracias a Dios. Vemos como dice acá la palabra. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, la palabra del Señor. No a judaizar. No con sabiduría de palabra. ¿La ley qué es? Sabiduría de la palabra. ¿Daba salvación? No. ¿Daba liberación? No. Solamente mostraba el pecado. Y eso es lo que muestra la ley. El pecado que acarrea condenación. Pero eso me lleva a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿dónde tengo la liberación? Dice que la ley ha sido nuestro ayo.
nuestro instructor para llevarnos a Cristo. Porque en Cristo hay ese poder, ese perdón, esa misericordia. Y como dice acá la palabra, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora entendemos, porque he leído estos pasajes muchas veces. Algunos dicen, bueno, unas enseñanzas dicen que él no bautizó en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Jesús. Bueno, pero acá dice, doy gracias que yo no bauticé. No bauticé. Y ahora dice, acá, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Otra cosa enseñamos. Muchos dicen que Pablo no tenía este ministerio de hacer el bautismo. Ahora yo me pregunto, ¿en qué palabra está? ¿En qué versículo está que hay pastores que solamente se dedican a bautizar? No existe ese ministerio, eso lo hacen los pastores, los dirigentes de la iglesia, bautizan. No hay solamente un ministerio para bautizar, porque en todo caso lo harían cada tiempo este ministerio, pero tampoco está descrito en la palabra. Entonces vemos que esa enseñanza es errada. Cuando Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, está diciendo, no me envió a enseñar la letra, no me envió a judaizar, no me envió a hacer la figura, sino a predicar la palabra. Porque ahí está derramado el poder, en el sacrificio de Cristo, no con sabiduría de palabras, lo repite, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque en todo caso, sería en vano el sacrificio de Cristo. Esto está diciendo, sería en vano su muerte, sería en vano. No actuaría el poder derramado en la cruz si estoy enseñando solamente letra. Entonces eso habla de conocimiento humano. Y así muchas veces estamos con el conocimiento humano, pero no tenemos la revelación. La revelación de Dios, ¿por qué? Porque falta comunión, hermano. Escuchamos, muchas veces es bueno escuchar las prédicas o instruirnos en algo que no sabemos. Pero tiene que estar fundamentado en el conocimiento, en la comunión, que el Señor me revele, que el Señor me abra, hermano, el entendimiento para predicar esta palabra y que actúe el poder de Dios en mí y en vos. Ese conocimiento, hermano, como dice acá la palabra, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. A los que se pierden, ¿a quién está diciendo? A los judíos que no creían, a los que se pierdan, a los que no creen, a los que son incrédulos, es locura. Pero a los que se salvan, o sea, ¿y quiénes se salvan? Los que están creyendo, los que tienen fe. A esto es poder de Dios. Ahora Marta le dice el Señor, Marta, dice, quita la piedra, primeramente le dice a todos los que están presentes. Y le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso lo dice en Juan 11:40. Y así también, hermano, es preciso experimentar el poder de Dios, pero para experimentar hay que creer. Y ahí es cuando yo veo mi incredulidad, y tal vez vos ves tu incredulidad, que ¿por qué no actúa el poder de Dios? Meramente por la incredulidad que domina tu vida, esa esencia que está en nosotros y que tenés que batallar. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Entonces te domina con el pecado, en pérdida de tiempo, en vanidades. ¿Para qué? Para que no le dediques tiempo a la palabra, para que no medites la palabra. Entonces te desvía por otro lado y te vacía espiritualmente. ¿Tenés conocimiento? No. ¿No te toca la palabra? No. Tu mente está cauterizada, sí. ¿Por qué está dura? ¿Por qué está insensible? Porque se alimentó, hermano, de ese pan de aflicción, ese pan de Satanás, esa dureza, ese corazón de piedra. Y ahí es cuando le tengo que pedir perdón, Señor, para que actúe la palabra poderosamente en mí. Quiero sentir tu poder, no solamente que sea letra, sino que sea conocimiento, que sea transformación, que pueda dar testimonio de tu poder. Y en Efesios dice 2:4, Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, aún estando muertos en delito y pecado, nos dio vida
No habla de ese poder. No habla de ese poder de Dios. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Y así estamos en la muerte espiritual. Transformó, nos dio liberación, salvación. Y ese poder actúa en el que cree. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, con Cristo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo, Jesús, en los lugares celestiales. ¿Dónde estás sentado, hermano? ¿Sentí la gloria de Dios? ¿Sentí la paz? ¿Sentí la liberación? Y dice finalmente 8, porque por gracia soy salvo mediante, ¿qué dice? La fe, mediante creer. Señor, perdóname. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y te lo regala cuando ¿qué? Cuando uno cree. Te regala por la fe esa salvación, esa liberación, por creer, hermano. Entonces ahí se evidencia el poder de Dios. La transformación nos llevó de la muerte a la vida. De la muerte a la vida, juntamente con Cristo. Vemos, operó en la cruz, y eso tiene que operar en mi vida. Eso tiene que operar en tu vida. La transformación, no solamente letra, no solamente conocimiento, como divide mucho la ley de la cruz de Cristo, mucho la ley del sacrificio, pero así también nosotros cuando estamos en teoría solamente y no hay poder, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta incredulidad? ¿Quién me librará de esta opresión? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, el cautiverio mental, la opresión hace tiempo estancado. Como dice la palabra, debieran ser ya maestros, dice en un versículo. Y en otro, hablando por salvación, dice, es un niño necio, dice, que no nace, dice, que está a punto de nacer, pero se retarda. Y así muchas veces está nuestra condición. Parece que vamos a salir, parece que vas a salir, y otra vez la queda el estancamiento. ¿Por qué? Porque no dejas actuar el poder de Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad, Señor. Dureza, opresión, pérdida de tiempo, no hay transformación. Y esto llévalo en cada área de tu vida. La falta de bendición en tu vida, la falta de que opere el poder del Señor en algunas áreas, es tu dureza. Y ahí es cuando tengo que meditar, ¿a qué le doy más importancia? ¿Será mis caprichos cuando se habla de egoísmo? ¿O será mi familia? ¿Será mi razonamiento, mis pecados mezquinados? ¿O será el conocimiento de la verdad? ¿Será la palabra de Dios que toma en primer lugar mi mente? ¿O será la vanidad de este mundo? ¿Qué trae la vanidad? La paga del pecado es muerte. Las vanidades te destruyen. Las vanidades te hacen doler la cabeza. La vanidad te impide el conocimiento de la palabra, llegar a la riqueza de la palabra. Entonces ahí tienes que luchar contra tu mente, crucificar el pecado. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor, perdóname. Ese deseo carnal que me atrae, que me seduce, perdóname. Quiero experimentar tu poder, esa liberación. ¿Para qué? En esas partes que tenés duda, en esas partes que te preguntás el por qué no tengo bendiciones en esta área, el por qué no hay descanso, el por qué no descubro el pecado, el por qué recibí ese perjuicio, no lo sé. Dame discernimiento. ¿Por qué recibí ese perjuicio? Dame el conocimiento. ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Dame el conocimiento. Porque Dios no vino a castigar. Dios vino a perdonar. Esto tenerlo presente. No quiere que sufra porque sí, porque a Dios le agrada que sufra. Ese perjuicio es por la manifestación del pecado. Pero si no tenés discernimiento, es porque todavía no te fue revelada. Cuando conozca, cuando te revele el Señor, ahí vas a combatir contra ese espíritu para no llevar más
perjuicio. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Entra en secreto con el Señor. Entra en comunión con el Señor. Cerrada la puerta, habla. Ahí entregale tus cargas. La queja es con el Señor. Tus cargas son con el Señor. Tus problemas son con el Señor. Entonces le entregás las cargas. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Y ahí te va a dar la respuesta el Señor, el por qué. Vos confesás el pecado que te muestra y ahí vas a ser libre. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia, dice la palabra. Entonces ahí va a actuar el poder de Dios. Ahí va a libertar el poder del Señor. Y por eso es importante, hermano, la palabra. La palabra te hace ver la tormenta. Te hace ver la tormenta, hermano. En un momento estaba soñando, me hablaba la palabra, y por ahí veo que se levanta un temporal, un torbellino, un huracán que venía negro, oscuro, y me quedé duro. Y después veo que se dirigía a este lugar, y veo que de repente pido perdón al Señor, y veo que se desvía hacia otro lugar, que no era acá, se iba para aquellos lados, no sé si San Francisco, González Catán, pero de repente era uno solo, se despejó todo el cielo, se despejó todo el cielo. Quiere decir que hay esperanza cuando uno ve el pecado, hermano, cuando ve el torbellino, cuando ve cómo actúa Satanás, porque uno va a clamar, si tiene temor de Dios, si tiene temor, reverencia a la palabra del Señor, Señor, perdóname, ahí te va a librar de todo perjuicio. Te va a librar de todo eso, hermano, que te ata, que te destruye, y va a permitir que se desvíe ese viento huracanado. No sé quién habrá llevado, simplemente me mostró ese perjuicio, me mostró que se desvió, porque yo digo, viene para nuestra iglesia, y se desvió de repente y fue para otro lado. Pasó, pero pasó por el costado. Entonces, así también, hermano, el poder de Dios, cuando actúa en nuestra vida, nos libra de todo perjuicio. Por eso tenemos que pedirle perdón, hermano, para que podamos discernir, hermano, porque hasta las visiones muchas veces entran en engaño para nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque escuchando las palabras, cuántas cosas que se cumplieron, que no se cumplieron, y digo, muchas veces tal vez la entendemos mal, porque el Señor otra vez que te da discernimiento. Y entonces esto se lo revela a ¿quiénes? A sus amigos, como dice la palabra, a los santos, como dice la palabra. Eso habla de limpieza, eso habla de pedir perdón para que su poder actúe. Entonces ahí perdóname mucho, hermano, que no solamente sea palabra, no solamente que sea agua, también sangre, hermano. Ese poder de Dios que se evidencie en nuestra vida. Hasta acá la palabra. Que el Señor le bendiga.